Muy bien, acá tenemos la articulación de la rodilla. ¿Qué tipo de articulación vemos en la rodilla? Bicondilia. Bicondilia es la articulación que vemos en la rodilla, ¿ya? Bicondilia. Pues acá están los cóndilos, miren. Cóndilo externo del fémur, cóndilo interno del fémur. ¿Y se articulan con quién? Con los platillos o mesetas tibiales. Se articulan con los platillos o mesetas tibiales que están acá. Platillo, meseta tibial. Acá el músculo que está parado es el peroné, porque este huesito delgado de la pierna, el peroné, tiene su cabeza hacia arriba, ¿no? ¿Qué músculo se inserta en la cabeza del peroné? El bíceps femoral y el músculo sóleo. El bíceps y el sóleo se insertan en la cabeza del peroné. Y acá la tibia da las mesetas o platillos tibiales donde van a terminar los cóndilos, ¿no? De la articulación bicóndila. Y estas estructuras que están hechas de cartílago fibroso, ¿qué vienen a ser? Los meniscos. ¿Qué forma tiene el menisco interno? C. Y el menisco externo, O. La mnemotecnia es ICO, ¿no? ICO. Interno, forma de C, y el que queda, externo, forma de O. Ya está. Eso pasa porque el platillo interno es más grande. Por eso el menisco termina en C, no puede terminar, porque el platillo interno de la tibia es grande. En cambio, el platillo externo de la tibia es pequeño. Como es pequeño, el menisco sí completa. Entonces el externo tiene forma de O, porque el platillo externo es pequeño, entonces da la vuelta, completa. El platillo interno es más grande, por eso tiene forma de C. Y adentro tenemos un ligamento que refuerza, que viene a ser los ligamentos cruzados, anterior y posterior. El ligamento cruzado anterior va y se dirige hacia el cóndilo externo, ahí lo están viendo, ¿no? Este es el anterior, miren, y va hacia el cóndilo externo. En cambio el posterior va hacia el cóndilo interno, va hacia el cóndilo interno. La mnemotecnia ahí es AEPI. El ligamento cruzado anterior va hacia el cóndilo externo y el ligamento cruzado posterior va hacia el cóndilo interno. ¿Ya? Acuérdense esas dos mnemotecnias, ICO y AEPI. ICO es para los meniscos, AEPI es para la dirección que toman los ligamentos cruzados hacia qué cóndilo. Refuerzan, ¿no? Y por encima de acá tenemos un músculo, ¿no?, que impide el trauma directo de la rodilla. Nunca te golpeas la rodilla de manera directa, porque hay un hueso acá, que viene a ser un hueso sesamoideo, que viene a ser la rótula, ¿no?, que tiene inserción no en otro hueso, sino inserción tendinosa. ¿Dónde termina o dónde está empaquetado la rota? En la vaina tendinosa del cuádriceps femoral, ¿no? El cuádriceps femoral da una vaina tendinosa que va a terminar envolviendo a la rótula y luego forma el tendón rotuliano. ¿Dónde termina el tendón rotuliano? Acá, miren. En la tuberosidad anterior de la tibia. Tuberosidad anterior de la tibia. Ahí termina el tendón rotuliano. Tendón rotuliano, en la tuberosidad anterior. Miren, acá nuevamente membrana interósea, y luego en la parte inferior tenemos los malleolos, ¿no? Malleolo medial, formado por la tibia, malleolo lateral, formado por el peroné. Ya está. ¿Cuál es la fractura más frecuente, del malleolo medial o lateral? Medial. El medial se fractura más frecuentemente, pero puede haber fractura bimalleolar, de los dos malleolos. Eso se llama la fractura de Dupuytren. Fractura de Dupuytren. Esa es la fractura bimalleolar. Fractura de Dupuytren. Fractura bimalleolar. Muy bien.
Eso tenemos por la parte, ¿no es cierto?, anterior. Esta es la parte anterior de los dos huesos, peroné y tibia. Esta es la parte posterior, ¿no? La parte posterior. En la parte posterior, igual tenemos acá la cabeza del peroné y vemos acá una línea, ¿no? Esa es la línea oblicua, donde se ve insertar un músculo en la línea oblicua que está en la parte posterior de la tibia, el sóleo. El sóleo se ubica acá, en la línea oblicua de la tibia. Línea oblicua. Acá hay un tubérculo, por si acaso si les preguntaran, en la parte externa, anterior de la tibia, acá, donde estoy señalando, es el tubérculo de Gerdy, donde se va a insertar el tracto iliotibial. En el tubérculo de Gerdy se inserta el tracto iliotibial. Tracto iliotibial. Y acá en la parte interna de la tibia, ¿quiénes se van a insertar? En la parte interna, pata de ganso. En la parte interna viene pata de ganso, ¿no? ¿Quiénes son pata de ganso? Viene del anterior, viene el sartorio, del medial, gracilis, y de la parte posterior, el semitendinoso. Termina como una pata de ganso, ¿no? Por eso le han llamado así, pata de ganso. Sartorio, gracilis, semitendinoso. ¿Ya? Y acá están los músculos de la pierna, ¿no? Los músculos de la pierna, ¿ya? De la parte anterior, la parte externa, la parte posterior. Ya está. Entonces, no vamos a detallar cada uno, pero sí quiero que se acuerden los que van a pasar por detrás del maleolo medial y por detrás del maleolo lateral. Eso sí es importante. ¿Qué músculos pasan por detrás del maleolo lateral? Estos dos pasan por detrás del maleolo lateral. El peroné lateral largo y el músculo peroné lateral corto. Miren en el gráfico, ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? ¿Dónde está? Acá está, miren. El peroné lateral corto, miren, viene por acá, se inserta en el peroné y pasa por el maleolo externo, ¿no? O lateral. Lo mismo hace el peroné lateral largo. Se inserta en la cabeza del peroné, pasa por el maleolo lateral o externo. Entonces, la pregunta de examen puede ser, ¿qué tendones pasan por detrás del maleolo lateral externo, ¿no? Porque en el talón vamos a ver que se van a formar dos celdas, una celda lateral y una celda medial. La celda lateral, eso lo vamos a ver en el pie, la celda lateral lo está formando el calcáneo con el maleolo externo, ¿ya? Justamente por la celda lateral que está por detrás del maleolo externo pasan los tendones de estos dos músculos. En cambio, lo mismo, ¿quién pasa por detrás del maleolo medial en este caso? Por detrás del maleolo medial pasa el flecotiflé, esa es la mnemotecnia, flecotiflé, flexor común de los dedos, tibial posterior, y flexor propio del dedo gordo, del primer dedo, que están acá, ¿no? Flecotiflé, ahí está. Flexor común de los dedos, tibial posterior y flexor propio del primero. Estos tres pasan por detrás del maleolo medial. Flecotiflé. Vamos a verlos, miren. Ahí está el flexor común, miren. Flexor común, miren. Viene por la tibia y pasa por el maleolo medial, ¿ven? Por detrás del maleolo. Flexor común de los dedos. Ahí está el flexor del dedo gordo, es el que cruza. Miren, flexor del propio del dedo gordo, ¿no? Viene del peroné y cruza hacia el maleolo medial. Miren cómo cruza su tendón. Y nos falta el tibial posterior, que está acá. Viene de atrás y también cruza, ¿no? Y se va al maleolo medial. Ya está. Esos tres pasan por detrás del maleolo tibial. El popliteo se queda arriba. Miren, acá está el popliteo, miren. El popliteo se queda arriba. Los que bajan son el flexor común, tibial posterior,
flexor propio del dedo. Miren cómo estos tres músculos de la parte posterior profunda, está el flexor común, tibial posterior y flexor propio. Miren cómo van, y van a ir por detrás del malleolo medial, acuérdense, por la celda media del talón. ¿Qué tendones pasan por la celda medial del talón? Estos tres. Flexor común, junto con un nervio. ¿Qué nervio pasa por acá? Porque esto también se va a llamar canal del tarso. Canal del tarso. ¿Qué nervio pasa por el canal del tarso? El nervio tibial posterior. El nervio tibial posterior. Entonces, ¿quién acompaña al nervio tibial posterior? Así como el canal del tarso no solo pasaba del carpo, no solo pasaba nervio, ¿no? Nervio mediano, pasaban también músculos, flexores común, superficial profundo, palmar mayor, flexor propio del pulgar. Acá también el tibial posterior pasa con los tendones de esos tres músculos. Flecotiflé, flexor común, tibial posterior y flexor propio del dedo gordo. ¿Ya? Entonces acuérdense esos tres músculos. Y estos son de la parte posterior superficial. Dos gemelos, los gastronemios, ¿no? Dos gemelos, gastronemio, y por dentro el sóleo, ¿no? Entonces, ¿qué van a formar estos tres? En la parte posterior superficial, el tríceps sural. El músculo tríceps sural. Lo forman los dos gemelos o gastronemios y por dentro el sóleo. Tríceps sural. Que termina, ¿dónde termina? En el tendón de Aquiles. Tendón de Aquiles, ¿no es cierto? ¿Dónde termina el cuádriceps femoral? Tendón rotuliano. ¿Dónde termina el tríceps sural? En el tendón de Aquiles, que se va a insertar en el calcáneo, ¿no es cierto? En el calcáneo del talón. ¿Ya? Ese tríceps sural es muy importante porque forma la bomba venosa de la pantorrilla. ¿Cómo hace la sangre venosa para subir? Cada vez que caminamos, la pantorrilla se contrae. En esa pantorrilla tenemos el gastronemio y el sóleo. Y de esa manera bombea la sangre venosa hacia arriba. Por eso una persona con varices, con insuficiencia venosa, no puede estar en una posición. Porque si está inmóvil, este tríceps está relajado. Cuando caminamos, el tríceps se contrae. Pues a la persona le recomendamos que cambie de posición, que camine, porque el tríceps al contraerse va a bombear la sangre hacia arriba. ¿Ya? Miren, acá está. ¿Qué músculo será este entonces? Los gemelos o gastronemios. Y por dentro el sóleo. ¿Qué forman los dos? El tríceps. Y en la parte anterior tenemos estos, que no tienen mucha importancia. Tibial anterior, extensor propio, extensor común, peroné anterior. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, miren, el hiato de los aductores. Por debajo del hiato de los aductores ya no se va a llamar arteria femoral, sino se va a llamar arteria poplitea, que ingresa a la zona poplitea. Miren, luego la arteria poplitea baja por detrás de la rodilla. Recuérdense que todo es por detrás de la rodilla. Y va a dar dos ramas la arteria poplitea. La arteria tibial posterior, que se va hacia atrás, y la que sale hacia adelante, la arteria tibial anterior. Dos ramas, tibial anterior, tibial posterior. La tibial posterior, a su vez, va a dar una rama que se llama la arteria peronea. La arteria del peroné viene de la tibial posterior. Y también la tibial posterior en el pie forma la arteria plantar medial. Acuérdense esas dos ramas de la tibial posterior. La arteria peroné y la arteria plantar medial. Y la arteria que palpamos en el dorso del pie, paciente diabético, ¿no? Le palpamos la arteria dorsal del pie, o también llamada arteria pedia, la arteria dorsal del pie. ¿De dónde viene esa arteria?
de la tibial anterior. La tibial anterior da la arteria dorsal del pie, que es la que evaluamos en el paciente diabético, ¿no? La arteria dorsal del pie, ¿ya?